Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Don Luis, con su acostumbrada prudencia, lo que no ha contado del todo es la anécdota esa de mi presencia hace 12 años. Tuvo también su anécdota, porque claro, eran 12 años en los que yo, pues claro, en 12 años han pasado muchísimas cosas y uno se olvida de las cosas, ¿no? Entonces, cuando llegó mi nombramiento como obispo de Alicante, pues en esa rueda de prensa que hace uno, pues yo dije, bueno, pues doy gracias al Papa y doy gracias a Dios y marcho a un lugar que no conozco. Dije, no he estado en Alicante nunca, dije, ¿no? Y cuando llegué aquí, pues don Luis me dijo, don José Ignacio, usted ha estado aquí hace 12 años y dio una charla a todo el profesorado en el inicio del curso. Dije yo, madre mía, ¿eh? Bueno, ciertamente esta vez no se me olvidará, ¿eh? La primera se me pudo olvidar, pero esta vez no se me va a olvidar. Bueno, pues sí, doy gracias a Dios, ¿no? Porque Dios lleva nuestro camino, lleva nuestra vida y nosotros, pues yo creo que somos llevados. Un saludo a todos los equipos directivos de los colegios, a todos los profesores, ver pues esta convocatoria, ¿no? Creo que somos 350 los profesores de los colegios diocesanos, pues es algo maravilloso veros reunidos aquí. Este año también, pues el hecho de que estemos en la concatedral por razones diversas todavía nos pone más en presencia del Señor. Y yo que vengo de ejercicios espirituales, pues casi no me saca de ellos. Pues muy bien, estupendo. También un saludo, sé que está entre nosotros Julia, la concejala de Educación, y agradezco mucho la presencia también como representante del ayuntamiento. Bueno, voy directamente al tema. Se me ha ocurrido ponerle pues a esta reflexión que os quiero compartir, pues este nombre de la crítica a la autocrítica, y luego le he puesto un subtítulo un poco más matizado que el que don Luis os ha anunciado, de la crítica a la autocrítica, educar desde el encuentro con Cristo. Bueno, es frecuente que cuando solemos hacer ese tipo de reflexiones sobre el reto educativo, pues nos solemos centrar, ¿en qué nos solemos centrar? Generalmente en las dificultades del momento en el que vivimos y de las circunstancias históricas, ¿no? Solemos centrarnos casi siempre en las dificultades que tenemos. Es comprensible, Yo ahora mismo pues me atrevería a hacer, describiéndolas, 10 dificultades no menores, y las voy a citar. Esto viene por lo de la crítica a la autocrítica. Esto primero sería crítica, Bueno, por ejemplo, pues que obviamente es muy difícil educar en un contexto de relativismo. Es difícil, Es como pretender enseñar a nadar en una piscina sin agua. Difícil educar en un contexto de relativismo. En segundo lugar, otro reto para la educación pues son esas heridas afectivas provocadas por la crisis familiar. Lo vemos en los niños, en los adolescentes. Allí donde hay una crisis familiar se nota tremendamente, ¿no? En ese educando. Y qué decir también de la intromisión en el derecho educativo de los padres por parte de muchas leyes, ¿no? Acompañadas por muchas zancadillas a la escuela de iniciativa social. Por desgracia, eso también lo estamos percibiendo, ¿no? En virtud de promover una escuela pública para todos, de lo cual nos alegramos y la sentimos también como nuestra, pero a veces se hace de eso excusa para que haya una discriminación hacia la escuela de iniciativa social. Los continuos bandazos políticos en las leyes educativas, ¿no? Dependiendo de quién nos gobierne, es previsible, y cada gobierno anuncia que va a derogar la ley anterior educativa. Es un pequeño desastre. Que de la educación no se haga un tema de Estado es un desastre. La discriminación de la religión en la escuela, este año la estamos padeciendo muy especialmente, ¿no? Fruto del anticlericalismo y de la falta de la concepción integral de la educación.
pero no solo de la religión, la discriminación de las humanidades en el currículum escolar, especialmente de la historia y de la filosofía. No solo se está relegando la religión, también la historia y la filosofía. El influjo nocivo, o cuando menos muy ambivalente, de las nuevas tecnologías que condicionan mucho la capacidad de pensamiento. La crisis de autoridad generada en una cultura permisiva y sin disciplina, que obviamente eso, pues quien está en el aula, pues lo padece la falta de sentido de la autoridad, ¿no? Las nuevas ideologías ligadas a un nuevo orden mundial que se pretenden imponer, ¿no? Especialmente la ideología de género, pretendiendo hacer una revisión, una nueva antropología, ¿no? Desde la ideología política se pretende redefinir la antropología. También, por desgracia, ¿no?, la infestación de muchas ideologías marxistas, muchas veces en sindicatos de enseñanza, en algunos claustros en los que a veces los profesores que tienen identidad cristiana lo tienen muy difícil y son discriminados, ¿no? Porque existe una evidente falta de cultura de libertad y de respeto en esta cultura woke que pretende discriminar a quien no piense como se está estableciendo, ¿no?, desde lo políticamente correcto. Bueno, he hecho aquí, como veis, he hecho un recorrido de 10, que a mí me han salido 10, pero podían ser más. Muchos elementos que podían ser motivos de crítica de los grandes problemas que tenemos en el reto educativo. Y ciertamente es importante tener capacidad crítica, porque esto no tiene nada que ver con eso que nos dice el Evangelio, que tenemos que quitar de nuestra boca la murmuración. Una cosa es murmurar del prójimo. El Papa es un auténtico apóstol de la murmuración, de la crítica y del cotilleo, pero una cosa es murmurar del prójimo y otra cosa es tener capacidad crítica para analizar lo que está ocurriendo, que eso es otra cosa. Y eso es necesario, porque para que tengamos criterio propio y no asumamos una ideología o el devenir, la deriva de una sociedad sin tener capacidad de resistencia. Yo recuerdo con mucho cariño y muy agradecido que nuestros padres ya fallecieron. Creo que uno de los éxitos que nos dieron en la educación que nos dieron es que nos transmitieron capacidad crítica. Yo recuerdo a nuestro difunto padre que cuando veíamos el telediario, él hacía comentarios de tipo crítico, que a mí me daban capacidad de análisis, que me daban conciencia de que yo tenía que tener la capacidad de no tragar todo lo que me dijesen, de juzgar con criterio. Pero, dicho esto, cuidado con una crítica derrotista y desesperanzada, de quien se limita a decir, qué mal está la cosa, realizada como desde el otro lado de la barrera, ¿no?, como a quien solo le queda ya esperar la jubilación. A veces preferimos ser como generales de un ejército derrotado en vez de ser soldados humildes de un ejército en marcha. Es una frase que me la habéis escuchado repetir muchas veces. Y a veces, bueno, pues cuando uno se limita a hacer críticas, pues podría ser un general de un ejército derrotado, pero aquí lo que hace falta es ser soldado humilde de un ejército en marcha, ¿no? Me refiero a que la crítica no debe de dejar en el olvido la autocrítica, que es lo que está en nuestra mano. A ver, lo que está en nuestra mano es la autocrítica. Y por cierto, eso que está en nuestra mano es mucho más determinante que eso otro que criticamos, siendo esto muy grave, ¿eh? Pero lo que podemos hacer de autocrítica en el fondo es mucho más práctico, es más determinante. Las cosas estarán mal, pero si yo estuviese mejor,
los resultados serían muy diferentes, los resultados educativos serían mucho mejores. Esa es la tesis que yo os quiero transmitir. Si yo estuviese mejor, si yo viviese con intensidad, con gozo, con alegría mis ideales, sin duda alguna, mi capacidad educativa sería muy superior. Y esto vale para todos, ¿eh? Si el que os habla, pues en vez de ser José Ignacio Munilla, pues fuese San Francisco de Sales, pues os digo yo que la diócesis iría mejor. Y si vuestro párroco, en vez de ser quien es, ¿no?, cada uno que ponga su nombre, fuese el santo cura de Ars, os digo que la parroquia iría mejor. Y esto aquí nadie se escapa de esa foto, y si en tu familia, el padre y la madre, ¿no?, pues viviesen con verdadera vocación ese sacramento del matrimonio y de entrega en santidad, sin duda alguna la familia iría mejor. Aplícalo a las aulas, porque aquí esto se aplica en todas y en cada una de las instancias de nuestra sociedad. La crisis es global, no estamos hablando de la crisis de los otros, no. Es la crisis de los padres, de los profesores, de los sacerdotes, de los obispos. Yo cuando vine entonces hace 12 añitos por aquí, justo habíamos tenido en Valencia el Congreso de Pastoral Juvenil, que yo me acuerdo que allí me tocó dar allí en la Catedral de Valencia aquella charla sobre la crisis afectiva, ¿no?, que es de la que después posteriormente os compartí con vosotros. Y me acuerdo que cuando yo hablé de los signos de la crisis afectiva, tan fuerte, de ese narcisismo que configura nuestra cultura, etcétera, me acuerdo que un sacerdote subió, allí, tal como ahora, ¿no?, yo estaba aquí en el presbiterio, subió las escaleras y me acuerdo que un sacerdote joven me dijo: ¿Usted se da cuenta que esa descripción que ha hecho de la crisis afectiva describe también la crisis del clero en España? Le dije yo: y de los obispos, porque aquí nadie nos escapamos de este reto. O sea, estamos todos bajo una misma nube, Esto no es un problema de transmisión generacional, como antes se decía, ¿no? Allá por los años 70 se decía que había un problema en la transmisión generacional. No es este el caso. En este momento creo que todos estamos bajo un mismo influjo y por lo tanto la gran propuesta, la gran apuesta que podemos ofrecer cada uno de nosotros es tomar conciencia de que nuestro mayor problema es nuestra mediocridad. Esta cultura nos ha hecho mediocres. Esta progresiva secularización de nuestra sociedad en la cual Dios cada vez pinta menos, le hemos arrinconado, le hemos puesto en el banquillo, como decía el Papa, ¿no? A Dios le hemos mandado al banquillo y jugamos pues el partido sin permitirle a Dios estar presente, ¿no?, en nuestro día a día. Es un tema interno que queda para el banquillo, o para el vestuario, o para la noche cuando te metas en tu cama y rezas unas oraciones. Dios ha ido al banquillo, no está presente en la jugada de nuestra vida. Bueno, pues esto es lo que verdaderamente está condicionando. Este es el problema. Y si fuésemos conscientes de ello y nos centrásemos en esta autocrítica, porque esto no ha ocurrido sin que nosotros hayamos sido cómplices de ello. Hemos sido cómplices de ello porque también nosotros nos hemos ido secularizando, hemos ido bajando el listón poco a poco en nuestras vidas. Entonces, está bien de vez en cuando hacer análisis críticos, pero centrémonos en la autocrítica. Olvídate por un momento de la ley Wert, de la ley CELA o incluso de la ley de memoria democrática de Bildu. Olvídate, porque nuestro mayor, en este momento, ¿no?, nuestro mayor enemigo no es ningún político. En este momento
lo que más influye para que podamos educar bien es nuestro tono interior. ¿Cómo es mi tono interior? Porque vamos a ver, nuestros alumnos con quien van a estar 6 horas al día es con nosotros. Gracias a Dios no están con esos políticos. No, están con nosotros 6 horas al día. Entonces, dependiendo de cómo estemos nosotros, les va a ir la vida. Esta es la tesis central, ¿no?, que yo quiero compartir con vosotros. Nuestro mayor problema es nuestra mediocridad. Y cuando uno se da cuenta de eso y lo reconoce y dice, es verdad que yo he ido bajando el listón de la vida, lo he ido bajando, y poco a poco nos vamos conformando a este mundo, en nuestra manera de pensar, de sentir, de vivir la vida, los valores, vamos siendo como fagocitados sin darnos cuenta, ¿no? Es como si los peces de la pecera, sin darse cuenta, les van cambiando el agua y los peces ni se enteran que les han ido cambiando el agua, ¿no? Eso es la secularización, en la que vamos perdiendo identidad cristiana y cada vez se nos nota menos y menos que somos cristianos. Sin embargo, San Pablo en la carta a los Romanos 12 dice, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. San Pablo dice, cuidado, estate alerta, ten capacidad de examinarte, ¿no? A ver, nosotros solo queremos ser instrumentos de Dios. Pero claro, para poder ser instrumento de Dios, uno tiene que resistir a la mundanidad. La Madre Teresa de Calcuta dice, yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo. ¿Ya? Pero por lo visto hay lápices más afilados y menos afilados, y hay que decir pues que posiblemente el de la Madre Teresa estaba mejor afilado, y nosotros pues igual queremos ser un lápiz, pero creo que está poco afilado. Si tomamos conciencia de esto, de que mi lápiz, yo quiero ser instrumento de Dios para educar, vale, pero el lápiz hay que afilarlo, ¿sabes? El lápiz tienes que afilarlo, si no, a ver cómo va a ser eso, ¿no? Entonces, ¿cómo salir del estado de mediocridad o de tibieza en el que poco a poco nos hemos ido contagiando? A ver, ¿cómo? Pues es que, como os podéis imaginar, yo os voy a decir un nombre propio, que es el que tiene la respuesta. Y ese nombre propio es Cristo, Jesús. Educar desde el encuentro con Cristo. Necesitamos un encuentro vivo con Jesucristo para poder ser un lápiz bien afilado, con el que Dios escriba a vuestros alumnos, ¿no? A ver, solo los enamorados se enamoran. Si uno no está enamorado de Jesús, no tendrá capacidad de tener identidad cristiana en su educación. Creer en nuestra propia identidad cristiana no es una teoría, no, es una vivencia, es un disfrute. Tú disfrutas, yo disfruto de ese encuentro con Cristo. Si lo disfrutas, lo vivirás. Si lo vives, lo contagiarás. Solo los enamorados se enamoran. Yo estoy enamorado de ese encuentro con Cristo que me permite tener un estilo especial en la educación. Lo hemos dicho muchas veces, lo dijo el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, ¿no?, que nuestro mundo necesita más de testigos que de maestros, ¿sí? Los maestros también son necesarios, pero serán acogida su palabra si está transmitida desde una experiencia coherente, si son testigos, no solo si son teóricos. Allí donde un educador añade a su capacitación pedagógica, le añade la coherencia de vida y la santidad, los resultados se multiplican. Y voy a hacer una propuesta concreta en 4 preguntas, en 4 propuestas para poder aprovechar este inicio de curso para hacer esa profunda autocrítica. Olvidémonos por el momento de la crítica, vamos a la autocrítica.
he perdido yo mi identidad cristiana? Primera pregunta y propuesta. ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo es mi fe? Mi fe es fundamentalmente sociológica, fundada en una tradición familiar y social que está muy bien. Os aseguro que cuando llega un obispo a una diócesis como esta y ve las tradiciones, bendice a Dios. Yo el día de la Santa Faz, cuando veía allí la gente que iba, faz divina, misericordia, yo veía que yo alucinaba, como os podéis imaginar. Yo decía, madre mía, ¿pero qué es esto, no? Pero claro, a ver, pero vamos a ser, y las procesiones a las que asistí la Semana Santa, ¿no? A ver, impresionante esa cultura, esa tradición. Pero vamos a ser claros. Mi fe es fundamentalmente, está fundada en una serie de tradiciones culturales, o he llegado a tener experiencia de un encuentro personal con Cristo. Porque si no he llegado a tener la experiencia de un encuentro personal con Cristo, por mucho que un día me toque decir, faz divina misericordia, a ver, me toca decirlo, ¿me explico? Me toca decirlo ese día, pero luego al día siguiente es otro día, y al día siguiente otro, y al día siguiente otro, y ya no hay faz divina misericordia, claro. Escuché en una ocasión una parábola, ¿no? La parábola basada en la cacería del zorro, que se suele hacer en ese contexto anglosajón. ¿Sabéis cómo pues en ese contexto anglosajón, pues bueno, cuando se sale el zorro y comienza la cacería, al cabo de pues, unos minutos se suelta la jauría de perros y todos los perros salen corriendo detrás del zorro. Todos los perros parecen correr por igual, todos tienen instinto de caza, salen todos corriendo detrás del zorro, pero la cacería se prolonga. Y entonces el zorro pues, se mete en un río, sale del río, se mete entre zarzas, entre matorrales. La cacería se prolonga, los perros se van cansando, y al final pues son muy pocos los perros que alcanzan a ese zorro. Al final son 2 o 3. De los 20 que salieron, son 2 o 3 los que alcanzan, ¿no? Entonces, en esta parábola la pregunta es, ¿y por qué han sido esos 2 o 3 los que han alcanzado al zorro y todos los demás se han quedado por el camino? ¿Porque estaban mejor entrenados? ¿Porque eran más jóvenes? ¿Porque estaban mejor alimentados? No, porque esos 2 o 3 habían visto al zorro cuando le soltaron y todos los demás no habían visto nada. Corrían porque veían correr, ladraban porque escuchaban ladrar, saltaban cuando saltaban los demás. Pero claro, llega un momento en que se cansan y le dicen al de al lado, ¿tú has visto algo? Oye, yo no he visto nada y me estoy cansando, ¿eh? Y se van descolgando, claro, y se van descolgando. Y esa parábola sirve para que nos caigamos en cuenta de que en el tiempo en el que vivimos, difícilmente vamos a ser capaces, ¿no?, de tener perseverancia sin un encuentro personal con Cristo. Una fe que esté basada únicamente en una tradición que es bellísima, bellísima, pero una fe que tenga únicamente un sustrato sociológico no va a tener la capacidad de permitirnos la perseverancia en tiempos de dificultad. No nos va a dar esa capacidad. ¿Cómo es mi fe? ¿Es una fe viva, enamorada, o es una fe más bien sociológica? Y por lo tanto, muy vulnerable hacia el proceso de secularización. En segundo lugar, ¿cómo alimento mi fe? Yo alimento mi fe en eventos familiares, en fiestas de religiosidad popular, en las convocatorias del colegio. Bueno, aquí estoy, señor obispo, alimentando la fe. Paso está este acto de inicio de curso, ¿no? Pues estupendo. Además yo, oye, pues le escucho a quien le toque, pues qué bien que tengamos esto para alimentar nuestra fe. Sí, ya, pero a ver, yo alimento mi fe de esta manera, o me doy cuenta o he llegado a descubrir la Eucaristía como el lugar en el que Cristo me da su vida,
He llegado a descubrir a Jesucristo en la Eucaristía como el lugar del encuentro. He llegado a descubrir como los discípulos de Maús, que se me abrieron los ojos al partir el pan, y allí en la Eucaristía lo entendí todo. ¿Es la Eucaristía el lugar que funda mi vida? Para mí la Eucaristía dominical es el momento fuerte de la semana. Yo tengo momentos de oración profundos, personales, con un encuentro con Cristo, con un tú a tú, con un hablarle de corazón a corazón. El corazón habla al corazón, ¿no? Es un encuentro interpersonal el que tengo con Cristo. Os pongo un ejemplo, ¿eh? A estas alturas me imagino que todos ya os habrán dicho más o menos qué curso y qué alumnos tenéis, ¿no? Yo creo que aquí los 350 profesores, cada uno sabrá qué alumnos tiene. Voy a ser un poquito provocativo, ¿eh? Ya me perdonaréis. ¿Se nos ha ocurrido, esos alumnos que se te han encomendado, se te ha ocurrido encomendárselos a Jesús en este tiempo? ¿Le has hablado a Jesús de esos alumnos? ¿Se los has presentado? ¿Has hecho de eso el objeto de tu relación con Jesús? Lo mejor que le puede pasar a una parroquia es que le toque un párroco no muy inteligente, no muy trabajador, no que hable muy bien, que sea corto en las homilías. No, a ver, lo mejor que le puede ocurrir a una parroquia es que le toque un párroco con verdadero deseo de conversión. Y lo mismo a los sacerdotes con respecto al obispo, y lo mismo a los alumnos con respecto a vosotros. Lo mejor que el mayor regalo que le puede ocurrir a esos niños, a esos adolescentes, es que tú tengas verdadero deseo de encuentro con Cristo y de renovarte, y de volver a nacer de nuevo, y de hacer de la Eucaristía tu lugar de encuentro con Cristo. Que para ti sea una eterna novedad, sea un fascinante encuentro, sea que tenga una asombrosa fecundidad, que incluso hayas descubierto el sacramento del perdón de los pecados y que te acerques a él de una manera habitual, porque tienes esperanza en que Cristo te renueve y te haga nuevo. Ese es el mayor regalo, esa es la lotería que les puede tocar a esos niños, a esos adolescentes, a esos jóvenes. Un profesor, un maestro, una maestra con verdadero deseo de encuentro con Cristo es el mayor regalo, la mayor lotería. Tercera pregunta: ¿cuál es mi experiencia eclesial? ¿Qué realidades eclesiales conozco? En cada tiempo el Espíritu Santo viene en socorro de la Iglesia y suele suscitar carismas que nos hacen mucho bien. Carismas que la Iglesia necesita en ese momento. Y en ese tiempo de secularización tan duro en el que muchas personas están dejando de tener una experiencia de Jesucristo, también se están suscitando carismas de encuentro con Cristo, de primer encuentro con Cristo, que son un regalo para la vida de la Iglesia. Entonces yo conozco esas experiencias, me he acercado a ellas, ¿no? Tengo noción de ello. Voy a hacer una propuesta ahora, que es un poco así atrevida, pero me atrevo a hacerla. Si cada año el 10% de los profesores de nuestros claustros, el 10% de nuestros claustros, y somos 350 aquí, si cada año un 10% se acercase a tener un encuentro, una experiencia de primer encuentro con Cristo, pues estilo como es Emaús, cursillos de cristiandad y otros carismas que el Espíritu Santo suscita para ese primer encuentro con Cristo, digo 10%, pero puede ser más, por supuesto, pero si fuésemos capaces
de renovarnos interiormente nuestro encuentro con Cristo, os digo yo que no habría nada que fuese más eficaz para renovar con fuerza nuestra identidad y nuestra oferta educativa. Eso nos haría atrayentes, mucho más de lo que somos. Eso nos haría significativos. Nos haría significativos. Yo conozco las experiencias eclesiales, me he acercado a ellas. Cuando me han hablado de ellas he oído un poco y dicen, estos han venido un poco ahí, están un poco tocados, no sé, o me parece que eso es cosa de sectas, porque va uno allí y dice que se ha convertido y me pongo un poco a la defensiva, porque cuando alguien me cuenta que ha estado en un retiro o yo que sé, que estuvo en Medjugorje este verano. A ver, yo estoy abierto a las experiencias eclesiales de renovación interior. O me pongo a la defensiva juzgándolas sin conocerlas. Yo mismo, pues, os digo que aquí estoy, que no debería de estar, hecho una pequeña picia, ¿no? Que es escaparme de los ejercicios y venir aquí. Pero, a ver, los ejercicios espirituales que un sacerdote, que un obispo, que un religioso, que un laico puede realizar anualmente, son un momento clave en su vida, es vivir de Cristo, volver a encontrarte con Él, volver a refundarlo todo en Él, no dar por supuesto cosas que en teoría tú crees que ya son así, pero cuidado, los grandes principios de tu vida tienen que ser siempre renovados, aquilatados, hacer una reforma de vida continua. En cuarto lugar, he hecho la pregunta de cómo es mi fe, cómo alimento mi fe, cuál es mi experiencia eclesial. En cuarto lugar, ¿con qué identidad me presento ante el mundo? ¿Con qué identidad? Igual que pues a veces, no sé, ya sabemos que existe el caso de los casados que cuando van por ahí se quitan el anillo de casado. Dice uno, madre mía, qué peligro, ¿no? Qué peligro que un casado se quite el anillo, ¿no? Dice uno, socorro, ya se enciende una luz, se enciende una luz roja, ¿no? Cuando uno está ocultando su identidad matrimonial, ¿no? Bueno, pues permitidme el ejemplo para entender que a veces ocurre algo así, pues en materia de identidad cristiana, Me decía una persona, mire, señor obispo, yo cuando se habla de temas de religión procuro quedarme callado para que no me terminen por robar la poca fe que tengo. Me quedo callado, a ver si me la van a robar, me callo, ¿no? Pero sin embargo, por ese camino del ocultamiento vamos a un progresivo debilitamiento, porque nos acomplejamos. La fe se fortalece testimoniándola. Es tan importante atreverse, ¿no?, a dar testimonio. Jesús dice, al que me confiese a mí delante de los hombres, también yo le confesaré delante del Padre. Estar dispuesto, ¿no?, a ser contracultural, a ser alternativo. Sí, vamos a ser claros. Hoy en día ser alternativo es ser cristiano. Es ser cristiano. Yo me recuerdo que cuando era joven, ser alternativo era fumar porros. Perdón, hoy en día ser alternativo es lo contrario. Van cambiando las cosas. Yo me atrevo, ¿no?, a ser alternativo, a ser diferente. En la batalla cultural que estamos viviendo me escondo, me pongo de perfil. Hay una expresión de San Agustín que yo repito mucho porque me parece muy luminosa, ¿no? Y dice San Agustín, de dos maneras persigue el mundo a los cristianos. O los seduce para mundanizarlos, o los persigue para asustarlos. Ojalá estemos en el segundo lugar, porque quiere decir que no hemos caído en el primero, que es lo de ser seducidos para ser mundanizados, que es muy fácil que esto nos ocurra, que sin darnos cuenta el mundo nos seduce y vamos siendo fagocitados por la forma de pensar de un mundo sin Dios. A estas alturas,
lo mejor que nos podría ocurrir es haber experimentado una cierta persecución por nuestra identidad cristiana. Sería preocupante que no hubiésemos sido criticados por nuestra vida cristiana. Sería preocupante. Porque Jesús habló en el Evangelio de que la fidelidad en su seguimiento nos traerá persecuciones, ¿no? Pues hay que asumirlo, hay que contar con ello. Dice el Evangelio, ¡ay si todo el mundo habla bien de vosotros! La confesión de la identidad cristiana conlleva contradicciones, ¿no? Conlleva no ser comprendido. Por eso la pregunta es, ¿con qué identidad me presento, ¿no?, ante el mundo? En definitiva, la propuesta que yo os hago es, sí, la crítica es importante, pero es más importante la autocrítica. Porque quedarnos en la crítica es como ser espectadores de algo que parece que esté ocurriendo en los demás, como si no estuviese ocurriendo dentro de mí, que está ocurriendo dentro de mí. Y este es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es que sin darnos cuenta vamos entrando en zona de mediocridad, de tibieza. Hay un texto, Apocalipsis 3:19, en el que el ángel de Dios dice a la iglesia de Laodicea, conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Es un texto de impacto, es un texto de impacto en el que el ángel a la iglesia de Laodicea le acusa de tibieza, de mediocridad. Y Jesús, sin embargo, en el Evangelio, Lucas 12:49 dice, he venido a prender fuego a la tierra, y ojalá estuviera ya ardiendo. Es decir, la expresión de Jesús es una expresión en la que Él quiere que rompamos con la tibieza, con la mediocridad, que se suele esconder, se suele disfrazar, porque fijaros, la tentación siempre se nos vende bajo imagen de bien, ¿no? Entonces la tibieza, la mediocridad, pues se suele presentar bajo imagen de prudencia. Seamos prudentes, pues ni una cosa ni otra, ¿no? Confundimos prudencia con medianía, mediocridad, tibieza. He venido a prender fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Cuando abordemos la crítica, que también hay que hacerlo, como he dicho al principio, tendremos mucha mayor autoridad moral si hemos partido de la autocrítica. Y no solo tendremos mayor autoridad moral, sino también tendremos mayor eficacia. Entonces, tendremos la capacidad de educar desde el encuentro con Cristo. Y toda esa lista de esos 10 puntos que os he puesto al principio, ¿no?, de dificultades, de retos, serán abordados de otra manera. No lo haremos como teóricos que critican lo que ocurre, no seremos teóricos, sino seremos enamorados de la verdad, que luchan contra el relativismo. Seremos enamorados de nuestra familia, nos estaremos luchando por la comunión en el seno de nuestro matrimonio, sin permitir también que en nuestros matrimonios se introduzcan, ¿no?, pues el virus del enfriamiento. Y entonces entenderemos mejor las heridas afectivas y seremos consuelo para los alumnos nuestros que padecen también la ruptura de la familia. Y como nosotros habremos vivido cada una de esas batallas, no solo como testigos, sino habremos dado la batalla dentro de nosotros, tendremos otra perspectiva muy distinta a la hora de abordarla. Así pues, ¿no?, os animo a todos a decir cuál es nuestra gran aportación en el inicio de este curso 2022-2023. Bueno, pues que no nos quepa la menor duda. Nuestra gran aportación es el encuentro con Jesucristo.
renovando así nuestra identidad cristiana en la propuesta educadora que hacemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.